estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Dios pone y quita reyes. Generalmente, muchas personas creen que las cosas suceden por unos determinados mecanismos que son siempre iguales. En relación a esto, algunos piensan que los políticos que llegan a gobernar frecuentemente alcanzan el poder bien por medios legítimos y pacíficos, o bien por caminos ilegítimos y violentos. Dos ejemplos de lo anterior serían que en una democracia y después de unas elecciones, a un presidente de gobierno le sucede otro, elegido libremente por los ciudadanos de entre uno de los partidos que presentaron candidatos. Todos los partidos y ciudadanos aceptan y acatan los resultados y consiguientes gobiernos del juego democrático. Y, en segundo lugar, que el ejército o una parte radical del pueblo dé un golpe de Estado quitando por la fuerza al presidente elegido para sustituirlo por otro que defiende intereses partidarios. La Biblia habla de situaciones políticas en Israel, en el pueblo de Israel de hace 3000 años. Sobre estos asuntos, que son importantes para la vida terrena humana, Dios nos dice otra cosa que le pone a Él en el centro de la ecuación. Dios es quien pone y quien quita a todos y cada uno de los gobernantes. Todos los gobernantes están en sus puestos por el Dios Todopoderoso. Todas las cosas, sean buenas o malas, acontecen, según la Biblia, porque así lo quiere Dios, porque tiene un motivo en su voluntad general o particular para aquellos que reciben las cosas o que las sufren. En Lamentaciones 3:37 al 38 se dice: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Con esto queremos decir que Dios es la causa primera de todas las cosas, bien por su acción directa sobre ellas o por su permisión de las causas segundas que las originan. Y por supuesto, esto es aplicable también al ascenso o caída de un rey o de un gobernante, una vez en el poder obtenido por las vías legítimas del momento. En Daniel 2:20 al 21 se dice: sea bendito el nombre de Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto es aplicable siempre, siempre. Sean buenos y justos esos reyes o gobernantes, o sean malos e injustos. Esto significa que un creyente, un hijo de Dios, debería aceptar de buen grado aquello que Dios disponga en el sentido que estamos hablando, a pesar de las fuerzas ajenas que influyen en el ascenso y en el deceso del poder. En el acceso y deceso al poder actúan fuerzas fácticas, fuerzas ocultas muchas veces, otras veces no tan ocultas, que influyen en el acceso de los gobernantes al poder o en su caída del poder. Por ejemplo, la ambición política o la imposición de ideas, incluso de ideas no solo políticas, sino religiosas. En Daniel 3:8 al 12 se nos dice que algunos caldeos acusaron maliciosamente
y dijeron al rey Nabucodonosor: has dado una ley que al oír todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro, y el que no lo haga sea echado dentro de un horno de fuego. Hay unos varones judíos sobre los negocios de Babilonia que no te han respetado, no adoran tus dioses ni la estatua de oro. Esto es un ejemplo de ambición política de aquellos caldeos que envidiaban a los hebreos que estaban en posiciones de privilegio y de puestos de gobierno, y por esa envidia buscan acusarlos, calumniarlos ante el rey. Crean una situación que ellos consideran que esa situación es una especie de trampa para ellos, y cuando los hebreos permanecen fieles a Dios, les acusan ante el rey. En cualquier caso, toda esta trama que nos cuenta el libro de Daniel, de aquellos caldeos contra los hebreos que estaban en la cautividad, contra Daniel y sus amigos, todas estas fuerzas ajenas al poder que influyen en él, siempre están bajo el control de Dios. Dios controla, dirige y dispone de todas las cosas que suceden. En Daniel 4, 24 al 27 se dice que esta la sentencia del Altísimo que ha venido sobre el rey. Te echarán de entre los hombres con las bestias. Será tu morada y con el rocío del cielo serás bañado, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Tus pecados redime con justicia. Aquí hay una parte muy interesante en este texto en la que se dice que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Dios dio el reinado a Nabucodonosor y se lo volvió a quitar más adelante. El reinado que le dio se lo quitó. Y no solamente se lo quitó, sino que lo dejó en una situación tan particular que no pudo ni siquiera contemplar lo que sucedía a su alrededor, porque perdió la cabeza. Será como las bestias del campo, le dijo Dios a ese hombre, a Nabucodonosor, serás como las bestias del campo. Tu morada será pues con el rocío del cielo, para decir que viviría a la intemperie, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio, que el poder viene de Dios. Esto evidentemente fue algo que le sucedió a Nabucodonosor de parte de Dios con un propósito de humillarlo, de hacerle ver que él, Dios, es quien da el reino a los hombres. Dios puso y quitó también a Saúl y a sus descendientes del trono de Israel. Este es otro caso en el que comprobamos que Dios pone y quita reyes. Dios dio y Dios quitó el reino a Saúl. Saúl fue elegido y ungido como rey por el profeta Samuel en obediencia a Dios. En 1 Samuel 9, 17 y 10:1 se dice que luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Son palabras de Dios al profeta Samuel. Este gobernará a mi pueblo. Es Dios quien decide quién va a gobernar a su pueblo. Tomando entonces Samuel aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Por tanto, Saúl fue elegido por voluntad divina como rey sobre Israel. Pero tan pronto como Saúl se rebeló y desobedeció a Dios, éste le desechó instantáneamente como rey. En 1 Samuel 15, 23 y 16, 14 se dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová
él también te ha desechado para que no seas rey. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Así pues, el mismo Dios que puso a Saúl como rey, le quitó después ese privilegio, esa posición, por su desobediencia, por su rebeldía. Y en su lugar Dios ungió a David como nuevo rey de Israel. Pero un general quiso mantener a la casa de Saúl en el reinado. A pesar del decreto divino, a pesar de que Dios había dicho que Saúl era desechado, y también su casa, su dinastía, era desechada, a pesar de eso, un general de Saúl, llamado Acner, quiso mantener su dinastía en el reinado. Seguramente porque Acner tenía intereses personales ocultos en aquello. En 2 de Samuel 2:8 al 10 se nos dice que Acner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo hizo rey sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Pero Dios había decidido otra cosa. No olvidemos, Dios desechó a Saúl y puso en su lugar a David. Así pues, ante aquella sublevación de Acner, ante aquella rebeldía de Acner ante Dios, Dios iba mermando las fuerzas de Acner, al ejército de Acner, a pesar de que él, según nos dice en la Biblia, intentaba esforzarse por mantener la casa de Saúl. Nos dice 2 Samuel 2:12, 17 y 3:6, que Acner salió a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. La batalla fue muy reñida y Acner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Acner se esforzaba por la casa de Saúl. Por tanto, Acner luchaba contra la casa de David, pero la casa de David prevalecía y vencía a la casa de Saúl. Entonces sucedió algo, por lo cual salió a la luz el verdadero interés que tenía Acner en mantener a la casa de Saúl. Y esto fue en el siguiente suceso, 2 Samuel 3, 7 al 10. Dijo Isboset a Acner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Acner en gran manera y dijo: como ha jurado Jehová a David, haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá. Parece ser, según este texto, que Acner tenía una relación sentimental con una concubina de Saúl. Fue por esto que él mantuvo a la casa de Saúl en el reino, para poder seguir teniendo esa relación con aquella mujer. Podría ser. ¿Y por qué podría ser? Por la reacción de Acner. Tan pronto como Isboset le reprochó aquella relación, él le quitó el apoyo a Isboset y se lo dio a David. Le quitó el reino a Isboset para dárselo a David. De esta manera, la decisión de Dios de trasladar el reino de Saúl a David se iba confirmando. En 1 Samuel 28:17 se dice: Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a David. Isboset era consciente del precario apoyo que tenía con Acner. Era consciente de que su reinado dependía de la voluntad caprichosa de un general. Nos dice 2 Samuel 4:1, luego que oyó el hijo de Saúl que Acner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Isboset llegaría a descubrir que ni siquiera contaba con el apoyo de una guardia personal
formada por bandidos mercenarios. En 2 Samuel 4:2 se nos dice que el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, de los hijos de Benjamín. Isboset se había guardado las espaldas con bandidos merodeadores, con mercenarios a sueldo. Esto no era algo muy seguro. Isboset ni siquiera disponía de una familia próxima, amplia, que le ayudase en caso de necesidad, pues una parte había fallecido y la otra se encontraba indispuesta. Había fallecido Saúl y sus hijos, y también el caso de Mefiboset se encontraba discapacitado. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza le tomó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Estas circunstancias de debilidad, de apoyo familiar, eran muy negativas para Isboset, sobre todo teniendo en cuenta que el general que le apoyaba también lo hacía en una situación de interés y de apoyo cambiante, y también de que su guardia personal era una guardia mercenaria. Así que Dios, que tenía el propósito de sustituir a Saúl por David, usó todas las cosas que estaban eh, a mano de Dios, todas las cosas, usó las decisiones de las personas, eh, usó los compromisos de las personas, los intereses de las personas, usó a estos bandidos, Dios usó todo lo que estaba a su alcance para llevar a David al trono. Más tarde, estos bandidos que guardaban a Isboset le quitaron la vida. Dios se sirve de las malas acciones voluntarias de los hombres para ejecutar sus planes. Nos dice 2 Samuel 4, 5 y 7, Recab y Baana en casa de Isboset, mientras dormía la siesta en su cámara, lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Los asesinos, que eran los mismos que lo tenían que guardar, los mercenarios que custodiaban a Isboset, lo mataron, le cortaron la cabeza. Y de alguna manera aquello fue usado por Dios para quitar de en medio a Isboset. Lógicamente Dios no es responsable del pecado y de la maldad humana. Aunque lo utilice para ejecutar su voluntad, aunque Dios se sirva del pecado o de la maldad humana para ejecutar su voluntad, nadie puede hablar en el nombre de Dios cuando hace el mal, porque Dios no manda a nadie que haga el mal. El mal lo hace cada persona de sí mismo. El mal lo hace cada persona por una decisión propia, personal, libre, voluntaria. El hombre es libre en el acto de cometer pecados, en el acto de tomar decisiones diversas, es absolutamente libre. Nada le lleva a ello, nada le impide que haga lo que quiere. Pero haciendo el hombre lo que quiere, la voluntad de Dios se cumple. Este es el misterio que nos muestra la Biblia. En 2 de Samuel 4:8, y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Esto le dijeron los mercenarios a David. Hemos matado a tu enemigo, Jehová lo ha entregado en nuestras manos y en las tuyas. Pero David no acepta aquello. Dios seguramente estaba detrás de todo aquello en el sentido de que su voluntad se tenía que hacer sí o sí. Dios le había dado a él el reinado de Israel. Pero lo que ellos habían hecho, lo habían hecho por razones egoístas, interesadas. Viendo que Isboset iba a ser quitado de en medio, pensaron en buscar el apoyo del nuevo rey
y con este acto malvado quisieron ganarse su favor, el favor del rey David. Por tanto, los justos saben distinguir entre la voluntad de Dios y la maldad humana. En 2 Samuel 4, 9 al 11, se nos dice que David respondió: cuando uno me dio nuevas diciendo Saúl ha muerto, le maté. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa? ¿Ahora no he de demandar yo su sangre de vuestras manos? Por tanto, David supo ver que aquello le beneficiaba, pero no estuvo en ningún momento de acuerdo en aprobar la actitud y conducta de aquellos malvados hombres, porque una cosa es la voluntad de Dios y otra la maldad humana. Los justos no se aprovechan a sabiendas de la maldad humana, aunque les beneficie. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Acner en Hebrón. El justo debe serlo y parecerlo. Y con esta acción David quiso que todo el mundo supiera que él no tenía nada que ver con la muerte de Isboset, que él no la había organizado, ni mandado, ni ejecutado. Él era alguien más de Israel que contemplaba lo sucedido con horror y con pena. Aunque le beneficiase a nivel humano, él no estaba de acuerdo con aquello. Dios quiso que David fuera rey sobre Judá y sobre Israel, y lo fue a su debido tiempo. La unción y reinado de David sobre la casa de Judá fue un primer paso. David fue ascendiendo al trono de todo Israel poco a poco. En 1 Samuel 16:13 se nos dice que Samuel tomó aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Hubo una primera unción discreta, secreta casi, de David como rey sobre Israel. Pero ahora, años después, fue ungido de nuevo y coronado públicamente como rey de Judá por los ancianos y príncipes del pueblo. En 2 Samuel 2, 4 y 10 se dice que vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Hubo un primer momento en que David fue rey sobre el sur de Israel, sobre Judá. La unción y reinado de David sobre el resto de Israel, sobre el norte, fue el siguiente paso. Más tarde, los ancianos de Israel reconocieron finalmente el linaje, la capacidad y las profecías sobre David y decidieron que fuese su rey. En 2 Samuel 5, 1 al 3 se dice que vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, diciendo: hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Y el rey David hizo pacto con ellos delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Este reconocimiento y adhesión de los ancianos de Israel era algo muy importante, pues cuando años más tarde Roboán despreció el consejo y apoyo de los ancianos, el reino se volvió a dividir en dos. Primero de Reyes 12:1 y 3 al 4, Roboán fue a Siquem porque todo Israel había venido para hacerle rey, y hablaron a Roboán diciendo: disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Pero, ¿qué hizo Roboán? Entonces el rey Roboán
pidió consejo de los ancianos, y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Y nos dice 1 Reyes 12, 8, 13 al 16, pero él dejó el consejo de los ancianos y pidió consejo de los jóvenes. Y el rey respondió al pueblo duramente: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová. Y el pueblo respondió: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Entonces Israel se fue a sus tiendas. En definitiva, cuando se contó con el apoyo libre y voluntario del pueblo, el reino de Israel estuvo unido, y cuando se buscó el reinado por imposición, por dominio puro, el reino se dividió en dos. El reinado de David, sobre todo Israel, fue largo y próspero. El reinado de David duró 40 años, segundo de Samuel 5, 4 al 5. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Por tanto, el reinado de David fue un reinado de largo tiempo, fue un reinado con abundante prosperidad, segundo Samuel 5, 7 y 10 al 11. David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y David iba adelantando y engrandeciéndose. También Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Por tanto, el reinado de David fue largo y próspero. Y fue largo y próspero porque Dios estaba con David y con el pueblo. Dios puso a David en el reino y Dios estaba con David durante su reinado. Nos dice 2 Samuel 5, 10 y 12, Jehová Dios de los ejércitos estaba con él, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Así pues, estimados hermanos y amigos, hemos visto que Dios pone y quita reyes. Dios es quien pone y quita a todos y cada uno de los gobernantes. Todos los gobernantes están en sus puestos porque el Dios Todopoderoso los ha puesto. Sean buenos y justos o sean malos e injustos. Dios pone y quita reyes. A pesar de las fuerzas ajenas que influyen en el acceso y deceso del poder, como la ambición política o la imposición de ideas y de cultos falaces, es Dios quien lo controla todo. Dios puso y quitó a Saúl y a sus descendientes del trono de Israel. Dios dio y Dios quitó el reino a Saúl, y aunque un general se opuso a la voluntad de Dios, esta voluntad se hizo a través de todas las acciones de los hombres. Dios se sirve de las malas acciones voluntarias de los hombres para ejecutar sus planes, pero no es responsable del pecado y de la maldad humana. Dios quiso que David fuera rey sobre Judá e Israel, y lo fue a su debido tiempo. La unción y reinado de David sobre la casa de Judá fue un primer paso al que le siguió la unción y reinado sobre todo el pueblo de Israel. El reinado de David sobre todo el pueblo fue largo y próspero, porque Dios estaba tanto con David como con el pueblo. No olvidemos, hermanos y amigos, lo que dice la palabra de Dios. Daniel 2, 20 al 21. Dios de siglos en siglos muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Que Dios nos ayude a entender esto siempre y a ser consecuentes
con esta enseñanza de la Biblia. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, en la que nos muestras que eres el Dios creador y Señor de todas las cosas. No solo las creaste, sino que las sustentas, diriges, dispones y controlas todas las cosas para ejecutar tu voluntad. Gracias, Señor, porque esto nos da tranquilidad y serenidad. Por muy malas que sean las cosas que suceden en el mundo, tú sigues controlando todo lo que pasa. Gracias, Señor. Ayúdanos en los distintos tiempos de nuestra vida a entender que tú estás detrás de todas las cosas, que tú eres quien haces que todo suceda, para bien o para mal, y que tú pones y quitas reyes. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a acatarlo en la debida forma. También te queremos dar las gracias porque tú cuidas a los enfermos. Esta semana, Señor, tenemos a diferentes hermanos padeciendo COVID y te pedimos, Señor, que seas con todos y cada uno de ellos. Ten misericordia, oh Señor. No permitas que ninguno se agrave o que a ninguno le queden secuelas, sino sánalos, Señor, a todos los enfermos que tienen COVID, y dale, Señor, pronto no solo la mejoría, sino una recuperación total. También te sigo pidiendo por otros enfermos que se están recuperando de operaciones, de tratamientos, de diversas cosas, Señor, para que sigas ayudándoles, por los que tienen problemas de otro tipo, que seas también con ellos. También por Bexabé, que ya se aproxima su parto, sé con ella y con Fran. Y también, Señor, por todas las cosas que tenemos por delante, ayúdanos, Señor, a todos, a los que no tienen trabajo, a los que no tienen casa, a los que buscan algún tipo de ayuda o de cubrir alguna necesidad. Sé con cada hijo tuyo en cada situación. Te lo suplico, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.